Se lo decíamos en el arranque de este Arriba Santa Fe, la pandemia puso en jaque muchas de las proyecciones estadísticas, algorítmicas, que se hacen no solamente por cuestiones sanitarias, sino también cuando se evalúa el crecimiento de los mercados, el desarrollo del comercio electrónico. Todo eso quedó hackeado por la pandemia. Bueno, y esto lo vamos a charlar con nuestro invitado, Freddy Vivas. Él es coordinador de Big Data de la Universidad de San Andrés. Freddy, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por este tiempo. Bienvenido a Arriba Santa Fe. Un placer. Gracias por la invitación a ustedes. Ayúdanos a entender esto, ¿no? Porque cada vez que hablamos de la pandemia, de marzo a la actualidad ha trastocado la realidad de todos. No hay sector que no haya visto cambios en lo que realiza por la llegada del coronavirus. Esto también pasa con las matemáticas. Claro. Sí, claro. Primero decirles que el análisis que decían en la previa es correcto. Hubo muchas cuestiones que hubo que revisar. Las predicciones que hacen los modelos de Machine Learning, y ya metiéndonos un poco en el tema, son justamente predicciones, digamos, ¿no? Como dirían, puede fallar. Y tienen siempre un margen de error. O sea, los algoritmos que se desarrollan, esto de la ciencia de los datos, no son perfectos. O sea, eso siempre fue así, pero están acostumbrados a trabajar en un entorno de incertidumbre también. Claro. O sea que, por un lado, son imperfectos, pero por el otro lado están entrenados y nacen ya en situaciones donde tienen que aprender rápido, donde tienen que ser flexibles, donde tienen que otorgar rápida adaptación, identificando nuevos patrones, ¿no? Esa es un poco la visión que les puedo contar así en resumen de para qué sirve la ciencia de datos, y en este caso puntual, la técnica que se usa para hacer estas predicciones se llama Machine Learning o aprendizaje automático, ¿no? Que es básicamente entender lo que está pasando, por ejemplo la historia pasada, y las nuevas realidades, digamos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, las ventas. Vamos a suponer que vendíamos alcohol en gel, ¿no? ¿Qué pasó con alcohol en gel? Antes había una predicción, no sé, 6 meses antes podíamos decir, bueno, que vendemos tanta cantidad, va a subir porque en invierno sube más, imagínense, en un porcentaje determinado, pero de repente apareció esto y se dispararon esas ventas, ¿no? Entonces lo que hacen estos sistemas es tomar esas nuevas ventas como nuevo ingreso de datos, como nuevo input de información en este modelo de datos, ingresan esos nuevos modelos de datos y empieza todo el tiempo a aprender constantemente de esa nueva realidad, identificando ese patrón de crecimiento, en ese caso del ejemplo del alcohol en gel. Entonces, si bien podemos decir que esto vino a traer como un replanteo de algunas cuestiones, también tenemos que decir que es la mejor herramienta para aprender rápido de una realidad muy cambiante, ¿no? Lo decías bien con el ejemplo del alcohol en gel. El hecho de una predicción matemática, algorítmica, le sirve no solamente por una cuestión estadística, sino también le sirve a una empresa para saber dónde va a estar la demanda, y eso también quedó condicionado durante este 2020. Sí, la predicción de la demanda es una de las herramientas más usadas de estas técnicas de Machine Learning y de aprendizaje automático, ¿no? Es una técnica que te sirve como para poder predecir con un cierto grado de precisión qué es lo que se viene. Y las empresas grandes del mundo lo utilizan para, por ejemplo, determinar cuánta vas a vender de un producto, mejorar el sistema de stock para que no tengas estoqueado productos que no vas a vender, o para determinar, por ejemplo, imagínate que es un producto que tiene un soporte telefónico, cuánta gente necesitas ese fin de semana para atender esa cantidad de llamados, ¿no? O sea, o imagínense, nosotros, por ejemplo, trabajamos en un proyecto donde para un sanatorio médico los ayudamos a predecir con cierta precisión, más o menos los próximos 10, 15 días, cuánta gente iba a ingresar al sanatorio con COVID. Claro. Entonces, para ellos fue súper importante entender ese contexto, aunque tuviera un margen de error, porque con eso ellos iban administrando la cantidad de colaboradores, de personas, de staff médico, de dispositivos como barbijos, aparatos, salas de emergencia, o sea, empezaron a tener como una proyección con más o menos precisión para no tener que estar como imaginándose futuros
sin datos, ¿no? De alguna manera esta ciencia de datos y estos modelos predictivos lo que te ayudan a hacer es, en vez de tomar tantas decisiones como intuitivas, ¿no? Me imagino que va a pasar, porque me imagino que viene pasando así, o sea... Claro, tener un fundamento o tal vez un acercamiento a lo que puede llegar a ocurrir. Exactamente, y esas técnicas son las que usan todas las plataformas que conocemos, ¿no? Las plataformas que conocemos se basan en estas predicciones, ¿no? Cuando vos hablas de una aplicación como Waze o como Google Maps, como esas que te guían en el camino, no saben a la perfección cuánto vas a tardar, pero te pueden hacer una simulación proyectada, digamos, en función al histórico de cuánto solés tardar, de accidentes que puedo haber encontrado, de, no sé, puede cruzar los datos del clima y decir, ok, los días de lluvia la gente va un poco más lento, entonces en vez de tardar media hora vas a tardar 35 minutos. O sea, esa predicción, si bien no es perfecta, te sirve como para vos anticiparte una realidad futura y no estar tan pendiente de la intuición o de la imaginación, digamos, no del estómago, como se dice. Lo decías, en este año hemos mirado de otra manera las matemáticas. Nosotros aquí tenemos en nuestro CONICET muchos especialistas que van cargando estos datos y van haciendo los cálculos sobre las proyecciones de contagio y esta curva que, bueno, nos tiene a mal traer en Santa Fe también. A nivel país, esta curva también se analizó, también hubo un gran avance para mezclar estos datos, para analizarlos en contexto y ver qué provincias necesitaban más asistencia. Sí, y te diría que aún en Argentina estamos bastante atrás respecto a la gestión de esos datos, respecto a las estadísticas que se generan. Hay países donde hay estadísticas de todo, digamos, ¿no? Nosotros todavía nos falta, me parece, un mayor desarrollo de esas capacidades, no porque no las tengamos como profesionales, sino porque me parece que lo que hay que hacer es, y quizás como vos decís, este año se tomó mucho más en consideración estas cuestiones y la necesidad de tener datos y de analizarlos correctamente y de difundir también esa información, que todo el mundo sepa. Creo que se va a poner en la mesa y me imagino que en los próximos años va a haber como mayor apoyo a estas iniciativas, ¿no? Como también creo que hay una revalorización de los sistemas médicos, de los profesionales de la salud, incluso de los docentes, que uno los ve todo el tiempo que está pasando en sus casas si tenés un hijo, ¿no? Sí. Creo que este año va a servir también para eso. Lo bueno es eso, que algo positivo este 2020 nos ha dejado y es empezar a mirar los recursos que tenemos, que son muy valiosos, y a partir de esos recursos potenciar todo el país, porque obviamente si podemos hacer proyecciones, podemos saber qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quieren las exportaciones, qué es lo que requiere, y mejorar absolutamente en cada una de las áreas. Sí, hay mucha necesidad también de formación de profesionales en esto. Te diría que hay una demanda insatisfecha de profesionales, o sea que no solamente para pensar en el mundo, porque hoy también se nos abrió esa puerta de poder trabajar para cualquier parte del mundo. Cualquier persona con una conexión a internet puede trabajar para Latinoamérica o para Europa o para, si sabe hablar inglés, para cualquier país de habla inglesa. Entonces creo que pensando en Argentina se abre una posibilidad de trabajo desde la casa, usando herramientas digitales, esos oficios digitales nuevos que van saliendo, y creo que la ciencia de datos es uno de ellos, es uno de los más buscados, te diría, y que también hay una necesidad real. Entonces cuando mucha gente a veces me pregunta, chicos que están estudiando en el secundario o profesionales que hicieron una carrera y están pensando cómo replantearse su futuro, para mí siempre es una buena recomendación que miren esto. Creo que no solamente va a haber gente experta trabajando en datos, sino gente que, por ejemplo, imagínate que no hiciste ingeniería, pero estudiaste, no sé, sociología, hay gente trabajando filosofía, marketing, administración, que empezó a incorporar estas tecnologías como parte de su conocimiento, como antes era saber usar, no sé, a ver si ya de a un montón de gente. Freddy, nosotros te agradecemos enormemente estos minutos que has tenido con nosotros para ayudarnos a entender un poquito más sobre la importancia que tienen los algoritmos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, más allá de que a muchos nos guste o no nos guste, las matemáticas son cruciales para el país. Gracias, Freddy, que tengas buen día. Gracias a ustedes, saludos.